Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a continuar con nuestra segunda sesión. Vamos a terminar de ver el día de hoy lo que es el estándar 301. Ayer ya llevamos algún avance. Vamos a recordar de manera muy breve lo que son las indicaciones para poder llevar a cabo este seminario. Y pues vamos a... Las indicaciones es que a medida de lo posible mantengamos nuestras cámaras encendidas. Por ahí Antonio nos comenta que por la cuestión de internet, pues él está intermitente su cámara, entonces no hay ningún problema. Vamos a hacer también algunos ejercicios, debemos de estar participando en lo que se pueda. Lo más importante es que cualquier duda, inquietud que tengamos, la aclaremos en el momento, ya sea levantando la manita de manera electrónica o haciéndolo aquí en la cámara o simplemente activando nuestros micrófonos y indicamos que tenemos una duda. Lo principal es que quede todo claro y hoy quede todo resuelto sobre el estándar 301. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño repaso de este estándar. Lo primero que vimos el día de ayer fue lo que fue la carta descriptiva. Aurelio, ¿me podrías indicar qué es la carta descriptiva? Hola, buenas tardes. Es el documento de planificación donde especificamos los lineamientos a seguir en el desarrollo del curso. Muy bien, muchas gracias, Aurelio. Antonio, dos características que tenga que tener la carta descriptiva. Sí, buenas tardes. Un objetivo específico y un objetivo general. Ok, un objetivo general y puede haber más de uno específico, ¿verdad? Mínimo vamos a tener 4, que va a ser uno por cada área de dominio, uno para la parte cognitiva, uno para la parte psicomotora, otro para la parte afectiva y otro para la relación social. Entonces, específicos mínimo son 4, podemos tener más. Ok. También vimos de la carta descriptiva que tiene que ser flexible, que le podemos hacer modificaciones, que debe de ser también de estructurada, de lo simple a lo complejo, que tiene que ser balanceada. Entonces son características con las que debe de cumplir nuestra carta descriptiva. Y como lo mencionó muy bien Aurelio, tiene que cumplir o es prácticamente la estructura, el cuerpo de cómo va a ser llevado a cabo nuestro curso. Aquí va a estar toda la planificación y nos va a indicar cómo vamos a llevar a cabo nuestro curso. Después de la carta descriptiva, vimos también algunas cosas como son las técnicas instruccionales, ¿verdad? Algunas estrategias de técnicas instruccionales. No sé si Pamela, si recuerdes de casualidad alguna técnica instruccional. Sí, el nombre específico no lo recuerdo, pero creo que era así como para que todos participen, para que nos podamos relacionar. Esta sería como técnica grupal más bien, ¿no? Ajá. Ok, de las técnicas instruccionales son las formas de enseñanza. Por decir, vimos que hay 3 formas en las que nosotros vamos a estar impartiendo o enseñando, que son, o dando instrucción, que sería mediante la técnica expositiva, la demostrativa y la diálogo-discusión. ¿Okay? Entonces vamos a estar manejando esas técnicas instruccionales, expositiva, demostrativa y diálogo-discusión. ¿En qué momento estaría ocupando yo la expositiva? Cuando voy a hacer referencia, voy a cubrir lo que es un objetivo cognitivo. Cuando voy a ocupar la demostrativa, cuando voy a cubrir un objetivo psicomotor. Y la diálogo-discusión es para la parte afectiva y la relación social. Entonces esas son las técnicas. También vimos que hay técnicas grupales, que el estándar nos indica que mínimo debemos aplicar lo que son 3 técnicas grupales. ¿Recuerdas 2 de ellas, Aurelio? Sí, cómo no, rompehielos y energizante. Bueno, y cierre. Y la de cierre, la tercera. Exacto. Entonces son las 3 técnicas grupales que vamos a estar manejando. ¿En qué momento vamos a aplicar la rompehielo, Antonio? ¿Y cuál es su propósito?
puede ser, bueno, debe ser al inicio del curso para poder conocer a nuestro auditorio. Muy bien, debe de ser al inicio del curso y tiene como propósito conocer a los participantes, que ellos se conozcan, que se rompa el estrés inicial que hay al iniciar una nueva actividad, un nuevo curso, y que se creen las emociones adecuadas para que se pueda crear un ambiente adecuado de aprendizaje. Y el estándar nos indica que debe ser durante el encuadre. ¿Okay? Durante el encuadre es que tenemos que realizar esta técnica grupal de rompehielo. Y tenemos lo que son, también vimos lo que son materiales didácticos. ¿Nos podrías decir, Pamela, tu curso, sobre qué lo tienes pensado impartir y 3 materiales didácticos que pudieras ocupar en él? Sí, Carlos, los cursos que yo otorgo son prácticamente el tema estático en general y material didáctico que yo utilizo principalmente son herramientas de trabajo, no es como tal un material didáctico. No sé si pueda tomarse en cuenta, por ejemplo, el manual que se desarrolla, uno de ellos que sea el manual. Y como tal, más material didáctico no hay porque la mayor parte del curso es mucha práctica y en el lado teórico como material nada más utilizo el manual. Ok, como material didáctico únicamente el manual. Así es. Ok, muchas gracias. Vimos entonces que un material didáctico puede ser todo aquello que nos sirva para reforzar o apoyar algún punto de nuestro curso. Y vimos que puede ser cualquier cosa, que puede ser cintas audiovisuales, periódicos, que hasta una simple piedra puede ser lo que es este material didáctico. Después también observamos que nosotros como diseñadores de curso debemos de tener ciertos conocimientos. Tenemos que conocer los principios de ciertas teorías de aprendizaje. ¿Recuerdas, Antonio, cuáles fueron las teorías que vimos el día de ayer? La teoría cognitiva, el Cognitiva, muy conductismo, bien. el constructivismo y el humanismo. Humanismo, muy bien. ¿Cuál le faltó, Aurelio? Si la dices bien, te voy a dar un premio, Aurelio. Si la dices más, vamos a tomar otro tipo de acción. ¿Cuál teoría es esa? Dicen las 4, ¿no? Conductismo, Ah, perdón, esa no la escuché. constructivismo y el humanismo y la teoría de cognitiva. Ok, muy bien. ¿Está apagado tu micrófono, Aurelio? Sí, conductismo. El conductismo, sí, yo no lo escuché, pero sí nos comentó Antonio que sí, se la indicó. Sí. ¿A qué se refiere la técnica del cognitivismo, Aurelio? Se refiere al conocimiento, en base al conocimiento. Ajá, en procesos mentales, ¿verdad? Como la Procesos repetición, mentales, sí, así es. la memorización, la comprensión. Muy bien. Pamela, ¿recuerdas alguna otra de las 3 técnicas restantes? ¿A qué se refiere? Por decir, el constructivismo, el conductismo o el humanismo. ¿Cualquiera de ellas 3, de alguna las recuerdas? Estoy todavía terminando de ver la primera sesión, pero puedo relacionar el humanismo con la parte que tú nos comentabas del saber ser, del trato que tenemos con las personas. Va enfocado a eso, donde lo principal es el alumno o el participante, y sobre todo tenemos que tener en cuenta o considerar 3 elementos principales. Uno, que cada persona tiene una inteligencia diferente, aprende de manera diferente. Otra, que sería, tenemos que cuidar las emociones para poder lograr un aprendizaje. Y por último, debe de estar motivado el alumno, ¿no? Entonces, el humanismo, inteligencias diferentes, que debe de existir una motivación y esa se me está yendo la del medio, que tiene que ser motivado, la inteligencia,
Perdón, no te escuché. Las emociones, la Y las motivación. emociones, exactamente, y las emociones era la que se me estaba pasando. Entonces, esos tres elementos son los que tenemos que estar considerando. Y empezamos a ver lo que fueron los principios para adultos. Y aquí en el principio para adultos, vimos lo que es la necesidad del saber. Entonces vimos que para hacer o para poder aprender nosotros como adultos, debemos de identificar cuál es la necesidad por la cual yo debo de aprender. Porque si no identifico esta necesidad, va a ser muy complejo poder aprender. También vimos lo que es el autoconcepto de adulto. No sé, Aurelio, si recuerdas lo que vimos referente al autoconcepto de adulto. Sí, básicamente es el, ¿cómo puedo decir? Un estado emocional en el que nosotros pedimos un respeto por la condición de adulto por la que somos, ¿no? Que prácticamente esperamos que nos sean, o que seamos tratados como adultos. Y cuando percibimos que no somos tratados como adultos, tendemos a bloquear, ¿verdad? A bloquearnos y ya no recibir aquel conocimiento. Entonces, nosotros como instructores debemos de cuidar mucho esa parte y estar conscientes que estamos trabajando como adultos y esperan que les tratemos como adultos. Entonces, tenemos que estar conscientes de ello. Y aunque desafortunadamente la mayoría de nuestros modelos de instructores o enseñanzas, pues fueron aquellos que cuando nosotros éramos niños o jóvenes, y a veces los tomamos como referencias, ¿no? A nuestros maestros de la primaria, de la secundaria, y queremos nosotros copiar ciertas actitudes que tal vez a ellos sí les funcionaron porque trabajaban con niños o con jóvenes, pero si nosotros las utilizamos, podríamos romper este autoconcepto de adulto que tienen nuestros participantes y lograr que se bloqueen y ya no se adquiera el conocimiento que nosotros deseamos. Muy bien. Ok, le damos la bienvenida a Guadalupe, que se está integrando por aquí con nosotros, ¿verdad? Tuve que estar haciendo tiempo, Guadalupe, y haciendo el repaso muy largo para que pudieras entrar, pero lo bueno que ya estás aquí, ¿verdad? Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a iniciar. Ya vimos, voy a compartir pantalla para continuar con nuestra presentación. Y nos encontramos ahora sí en esta parte. El autoconcepto de adulto, ya nos hizo favor de explicarlo Aurelio. Y vamos a continuar con estos procesos. El papel de las experiencias de los adultos. Entonces aquí nos dice que los adultos, mientras más grandes somos o mientras más años hemos vivido, pues por ende tenemos mayores experiencias. Y esas experiencias que tenemos nos pueden jugar o pueden jugar al instructor a favor o en contra, dependiendo de cómo las utilice. Entonces, nosotros recordemos que como instructores vamos a hacer referencia a que nuestros participantes recuerden este tipo de conocimientos o experiencias previas que tengan. Pero también si tiene muchas experiencias, nos puede jugar en contra. ¿Por qué creen que nos puede afectar que el participante tenga mucha experiencia o la experiencia que ellos tengan nos pueden afectar dentro de nuestros cursos? A ver, Guadalupe, tú que manejas un poquito más la psicología, entonces, ¿cómo crees que nos pueda jugar en contra que un participante tenga mucha experiencia sobre el tema que hemos estado hablando? No estoy hablando de conocimientos, sino de experiencias. Creo que puede surgir como cierta incredulidad o cierta como competencia de la persona que esté tomando el curso. Cierta incredulidad, ok. Puede ser que nosotros creemos que ya conocemos mucho sobre ese tema, ¿no? Con nuestra experiencia que tenemos y nos bloqueamos a nuevos conocimientos.
Eso también puede pasar con nosotros como adultos cuando digamos, yo soy experto en eso, ¿no? ¿Qué voy a aprender? Y es cierto, a lo mejor tengo mucha experiencia, pero me estoy negando a adquirir nuevo conocimiento. De manera, ya me estoy bloqueando y eso puede afectar, y nosotros como instructores debemos de estar conscientes sobre ello. ¿Qué otro punto negativo pudiese tener? Que cuando hablamos con grupos con mucha experiencia, hay ocasiones que quieren compartir esa experiencia. Y nosotros, parte de la función, pues es que ellos pues traigan a su mente ese tipo de experiencia, pero si no controlamos su participación, nos puede afectar en la administración de nuestro tiempo. Entonces, cuando hay grupos con la gente que tiene mucha experiencia y quiere estar participando, en ocasiones es difícil controlar el tiempo. Y si no les permitimos participar, o sea, si no administramos bien estas acciones, podemos caer en el punto anterior, donde rompemos el concepto de adulto. Es por decir, si Guadalupe quiere participar y yo no, Guadalupe, tú ya sabes eso, no participes. Y otra vez, y no, Guadalupe, tú no. Después decir, Guadalupe, pues ya no voy a poder decir nada, ¿no? ¿Por qué rompemos el autoconcepto de adulto? Entonces, tendríamos que tener mucho cuidado en el manejo de las experiencias de la gente. Entonces, mientras más edad o mientras más experiencias tenga el personal, se puede enriquecer más el curso, pero tenemos que tener cuidado de administrar bien el tiempo y también de asegurarnos de que la persona está abierta a recibir conocimiento. ¿Y cómo podemos asegurarnos de que la persona está abierta a recibir conocimiento? ¿Qué harías tú, Antonio, para asegurarte que esa persona está dispuesta o está motivada para recibir el conocimiento? Me perdí un poquito y disculpa. No te preocupes. Estábamos hablando de la experiencia de los adultos y la inquietud era de cómo podríamos, ya hasta se me fue la onda a mí de la pregunta, era cómo podíamos aprovechar esa experiencia para determinar nuestro curso, ¿no? Para mejorar nuestro curso. Pero bueno, Okay. vamos a dejarlas si gustas. Lo importante es que entendamos cómo afecta la experiencia de los adultos en nuestra sesión. ¿Ok? ¿Sí quedó claro, Antonio, esa parte? Sí, de hecho, pues incluso podemos hacer, si en mi audiencia tengo personas adultas con experiencia, diciendo, ¿sabes qué? Pues aquí vamos a aprender todos y lo que ustedes conozcan para enriquecer el tema, pues adelante, bienvenido, siempre y cuando pues lo que comenten pues sea verídico, ¿va? Tenga una base. Muy bien, Antonio. Ok. Pamela, ¿quieres participar? Sí, Carlos, tu pregunta era que cómo nosotros podemos asegurar que las personas que tienen esta experiencia están abiertas a recibir la información de nuestro curso. Qué buena memoria, Pamela, ¿eh? Excelente. Muy bien. Mejor porque yo lo dije y se me había olvidado. Pero bueno, qué bueno que me lo recordaste. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Otro principio de adulto es la disposición de aprender. Nos dice que los adultos debemos de tener esa disposición de aprendizaje, porque si no tenemos la disposición de aprendizaje, pues no lo vamos a hacer, ¿no? Dice que los adultos están dispuestos a aprender lo que necesitan saber y sean capaces de hacer. Entonces, tenemos que cumplir con estos dos requisitos, o nosotros como instructores hacerles ver estas dos partes a nuestros participantes, ¿no? Uno, que necesitan ese conocimiento. Y otro punto, que ellos son capaces de poder aplicar ese conocimiento con el propósito de enfrentar las situaciones de la vida real. Un rico recurso de la disposición para aprender son las tareas existenciales que llevan a una etapa del desarrollo la siguiente. La implicación crítica de este supuesto es la importancia de la situación, de situar, las experiencias de aprendizaje de modo que coincidan con dichas tareas. Entonces, debemos nosotros de crear esa necesidad
de que ellos requieren aprender eso y que son capaces también de desarrollar ese conocimiento. Y aquí nos da un ejemplo que, por decir, una joven de segundo año de secundaria no está lista para aprender sobre nutrición infantil ni las relaciones matrimoniales, pero en cuanto se comprometa después de titularse, estará lista. Entonces, quiere decir, hay un ejemplo aquí un poquito más claro, donde nos habla de los obreros. Dice, los obreros no calificados no están listos para un curso de supervisor hasta que domine el trabajo y haya decidido que están preparados para asumir más responsabilidades. Sin embargo, no es necesario sentarse a esperar a que la disposición aparezca naturalmente. Hay manera de inducirla mediante la exposición a modelos de un desempeño superior, ejercicios de estimulación y otras técnicas. ¿Okay? Entonces, esa es nuestra función como instructores. Hacer que les llegue esa necesidad y que ellos puedan visualizarse aplicando ese nuevo conocimiento. Ok, después viene la parte de la orientación hacia el aprendizaje. Nos dice que en contraste con los niños y jóvenes, que ellos están orientados principalmente al estudio, normalmente hasta le decimos, oye, tú no tienes ninguna otra responsabilidad más que estudiar. Entonces, prácticamente cuando uno es niño o es joven, nuestra principal, o todo gira alrededor prácticamente de las actividades escolares. Pero en los adultos ya no es así. En los adultos, pues nos centramos en lo que es la vida, en tareas o en problemas, y no en la orientación al aprendizaje. Entonces, los adultos se motivan a aprender en la medida en que perciban que el aprendizaje les ayudará en su desempeño y a tratar con los problemas de la vida. Además, obtienen conocimientos, destrezas, valores y actitudes de una manera más eficaz cuando se les presenta un contexto de aplicación a las situaciones reales. Entonces, esto es una realidad. Nosotros lo vemos el día de hoy. ¿Por qué estamos aquí nosotros? Porque queremos que esto que estamos aprendiendo lo vamos a utilizar durante nuestra vida. ¿En qué parte? Pues cuando estemos impartiendo algún curso. Hay gente que, por decir, a veces no tenemos esa inquietud o ese interés. Me ha tocado, por decir, en algunas empresas que me contratan para dar formación de instructores, y a veces seleccionan al personal, pero el personal no quiere impartir capacitación ni tiene el interés, ¿no? Simplemente lo seleccionaron dentro de la empresa. Y con ellos no les entra. Es bien difícil. Se les tiene que crear el interés y decirles, mira, a lo mejor te va a promover la empresa, o de alguna forma, porque si no, se excusan, no, es que yo no soy de humanidades, o yo no soy de recursos humanos, yo soy técnico, y se olvidan de aprender. Y aquel que sí está orientado, o sea, que ve esta necesidad, que sí se visualiza como instructor, me ha tocado con, ahora sí, gente muy técnica que difícilmente sabe, o no escribe ni muy bien, pero como tiene el interés, aprende. ¿Ok? Entonces, esa es la función, la orientación del aprendizaje. El adulto ya no está orientado normalmente a aprender, pero cuando visualiza que lo que va a aprender lo va a poder aplicar, entonces ya se hace ese cambio y es más fácil para él poder aprender. Si se encuentra que lo va a poder aplicar en su vida real. Okay. Y debemos de estar siempre motivados. Otra parte de la motivación dentro de los principios de los adultos, y el enfoque más aceptado es el de Maslow y difundido. Dice que los estudios de Maslow se llevaron a estructurar las necesidades que el hombre experimenta con base en una jerarquía. Esto hace que los humanos reaccionen de conformidad con la necesidad dominante en un momento determinado, y se establece la motivación y está en función de la satisfacción que debe alcanzar prioritariamente. Entonces, los motivadores más potentes son las presiones internas, el deseo de incrementar la satisfacción laboral, la autoestima, la calidad de vida. ¿Ok? Entonces, son los motivantes principales. Todos los adultos normales tienen la motivación natural de seguir creciendo y desarrollándose en el ámbito que sea, pero con frecuencia topa con obstáculos como un concepto negativo del alumno por
inaccesibilidad de oportunidades, recursos, limitaciones de tiempos y programas que infringen los principios del aprendizaje. Entonces, esto lo vemos muy claro, ¿no? O sea, todos queremos superarnos, todos queremos seguir aprendiendo, pero también muchas veces nosotros mismos nos saboteamos en este aprendizaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos ahorita no tengo los recursos, no tengo el tiempo, y ponemos cierto tipo de excusas. Es más, ustedes podrían ver, porque cuando iniciamos este proceso, la mayoría de ustedes llegó por un tipo de seminario, ¿verdad? Hicimos un seminario y en el seminario todo el mundo tenía interés de aprender. Pero posteriormente, pues yo no, yo ya no tengo el tiempo o es complicado, yo no voy a poder dar cursos y de alguna manera cada uno de ellos se saboteó para no continuar con su aprendizaje. Entonces solamente algunos pocos que son ustedes son los que sí lograron esta parte. ¿Por qué? Porque de alguna manera ustedes tienen la motivación para seguir aprendiendo. Y de esta parte nos dice que la motivación pues va en esta escala prácticamente, o en esta pirámide de necesidades que tenemos que cubrir. Y nos dice que primero tendríamos que cubrir nuestras necesidades fisiológicas, posteriormente de seguridad, después de afiliación, después de reconocimiento y después de autorrealización. Entonces, nuestro curso va a cubrir alguna de estas necesidades que tengan que tienen nuestros participantes. Entonces, sobre eso va a ser que nos vamos a motivar. ¿Okay? Por decir, Pamela, tú en tu curso, ¿qué tipo de necesidad crees que va a cubrir? Fisiológica, de seguridad, de afiliación. Pues, perdón, como tal, la seguridad, la afiliación, el reconocimiento y autorrealización. Que cubre varias necesidades. ¿Por qué de autorrealización? Porque realmente con los cursos que nosotros impartimos, no solamente, es que sí cubrimos como muchos temas de los que estás tocando ahorita, ¿no? O sea, nosotros trabajamos más enfocadas en el género femenino, no en un rango de edad específico, simplemente en mujeres. Y como tal, las mujeres siempre hemos tenido esta parte de que la mayoría siempre depende de alguien, siempre está con un apoyo económico o un apoyo moral. Entonces, cuando nosotros impartimos los cursos, le damos la posibilidad de generar un ingreso, de que ellas se sientan seguras, de que ellas se sientan productivas, mejora su autoestima, cambia su aspecto físico. Por eso entramos en esta parte de autorrealización. Ok, que más o menos así como lo platicas, estaríamos cumpliendo esta parte de seguridad, que es seguridad física, su seguridad moral, la parte familiar, donde va a tener un trabajo que no va a depender de alguien. Entonces estaríamos viendo esta parte porque la autorrealización va más allá, es como el trascender, dejar un tipo de legado, ¿no? Dice la creatividad, espontaneidad, pero es la falta de prejuicios, la aceptación de hechos, resolución de problemas. O sea, la autorrealización prácticamente es cuando ya solventamos todas nuestras demás necesidades, vamos a poder ya estar en una autorrealización, que en parte va ligado un poquito, pero lo que estamos cumpliendo con tu tipo de curso es darle totalmente, satisfacer lo que es la seguridad, ¿no? O cumplir con la seguridad. Muy bien. Enoc, tu curso, ¿qué tipo de necesidad estaría cubriendo? Creo que la fisiológica, o sea, es para que alguien se pueda emplear o para que puedan tener una mejor calidad de vida. Bueno, sería más bien de seguridad, ¿verdad? Porque es como seguridad financiera y física. Incluso sí va también muy orientado a cuestiones de seguridad de gente que ya hace lo que nosotros estamos preparando en el curso, bueno, lo que estoy preparando, de poda de arbolado, pero lo hacen de manera muy insegura por desconocimiento, entonces también en parte de la seguridad física, de empleo, exactamente, de empleo, ahí está, de salud, por la parte de los accidentes. Ok, muy bien, entonces caería aquí en la parte de seguridad.
¿Alguno de ustedes que no caiga en la parte de seguridad, que caiga en algún otro? A ver, Aurelio primero y después Guadalupe. Sí, gracias. Bueno, yo creo que en la parte de mi curso entra en el aspecto del reconocimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, yo tengo la idea y creo que es muy cierta de que el conocimiento te da confianza y seguridad. El saber te da autorreconocimiento, respeto y obviamente si sabes utilizarlo adecuadamente te puede llevar al éxito. Muy bien. Ok, puede ser. Entonces, así lo podríamos estar manejando nuestro curso, por decir con Aurelio, que caería para satisfacer esto. Pero recordemos que si los vamos a motivar con esto del reconocimiento, sus otras necesidades debieran estar cubiertas. Porque si a lo mejor Aurelio quiere decir, mira, aquí con este curso tú vas a llegar al éxito, vas a tener un autorreconocimiento y todo esto, pero la persona está pensando, ching, mañana cómo le voy a hacer para pagar la renta y no tengo trabajo y esto, entonces yo lo voy a querer motivar en este nivel, pero él no tiene cubiertas estas necesidades, entonces muy difícil lo voy a motivar, o sea, no voy a alcanzar a motivarlo porque yo lo quiero motivar en un nivel que él no ha cubierto los niveles anteriores. Entonces, por eso es importante que identifiquemos el perfil de nuestros participantes y yo puedo hacer mi curso sin ningún problema en este nivel o en este otro nivel, pero en las acciones que yo realice para motivar, pues debo de asegurarme de que lo demás está cubierto. Guadalupe, ahora sí, ¿cuál era tu participación? Creo que el mío, bueno, te mencionaba que yo quiero pues dirigirme hacia los talleres de escuela para padres. Siento que esos van como completamente en la parte de seguridad, un poco en la parte afectiva a lo mejor en cuanto al trato con los hijos y pues la situación en cuanto a ser instructora en empresas, en el área de recursos humanos. Siento que va más por la parte de reconocimiento, que es pues la confianza dentro del área o de la persona en el área en la que se emplea y pues siento que el respeto también puede estar implícito. Ok, que es escuela para padres, ¿verdad? Ajá. También aquí caería en la afiliación, porque es la afiliación familiar prácticamente, ¿no? Aquí no lo expresa como amistad, pero también hay una afiliación en nuestra familia, ¿verdad? Que sería como el núcleo social prácticamente. Entonces, aquí caería en esta parte y también podría caer a lo mejor en lo demás, ¿no? Pero yo lo pondría principalmente en la afiliación, el tuyo. Muy bien. Ok, entonces yo creo que ya está cubierto o entendido esta parte donde sí debemos de motivar, pero debemos de asegurarnos que el nivel en el que yo quiera motivar, mis participantes tengan cubierto los demás, porque si no hasta puedo crear un efecto contrario a la motivación. Si yo le digo esto es para que te autorrealices y trasciendas y dejes más allá, pero él no tiene cubierto pues ni siquiera la parte, ¿para qué quiero trascender si no tengo ni familia, ¿no? O me acabo de pelear con mi esposa, o tengo un problema de afecto donde tenga la autoestima baja. Entonces, yo por más que le quiera pegar aquí en motivarlo, pues si no ha cubierto la parte del afecto, de la autoestima, no lo voy a lograr. Entonces es lo que tendríamos que estar asegurando. Pero bueno, la mayoría de nuestros cursos caen aquí en la parte de seguridad. Pero lo que va a hacer Guadalupe, que es de la parte de relaciones, los psicólogos normalmente sí pueden ir más para allá, ¿no? Ok. Tenemos también algunas indicaciones generales que deben de seguirse tanto en la educación de adolescentes como en la educación para adultos. Dentro de ellos está el retroalimentar. Entonces, es decir al capacitado cómo lo está haciendo y reconocer su trabajo y motivarlo. Estas son acciones o recomendaciones que nosotros debemos de estar siguiendo para mantener la motivación en nuestros participantes.
Entonces tendríamos que estarlo retroalimentando y nos dice, no siempre le vamos a decir que lo está haciendo bien, le vamos a decir cómo lo está haciendo, pero debemos de reconocer el trabajo que han realizado. Y los vamos a motivar para que lo siga o para que lo pueda hacer mejor o continúe haciéndolo como lo ha estado haciendo hasta ahora. Propiciar un aprendizaje activo, aprender haciendo, lograr que el capacitado contribuya con sus ideas y con sus respuestas. Reforzar mediante la práctica. La práctica es donde toma lugar y el verdadero aprendizaje se refuerza lo que el instructor ha enseñado y genera entendimiento. Posteriormente es presentar material relevante. Ya vimos que vamos a tener material didáctico, pero ese material didáctico debe ser relevante para que los participantes deben saber por qué necesitan el conocimiento y las habilidades y dónde encajan ellos en su esquema general. Debe ser relevante a sus necesidades y estar relacionado con sus conocimientos y experiencias existenciales. También vamos a recordar lo aprendido, motivar a los participantes a leer varias veces la información que el instructor ha enseñado y no espera que con decirles una sola vez lo recordarán. La utilización de la revisión y la memoria es importante, ¿verdad? Esto es un proceso cognitivo, estamos reforzando la parte cognitiva. Vamos a apoyarnos en conocimientos anteriores. ¿Qué tipo de proceso de aprendizaje es? Constructivo, ¿verdad? Cuando nos vamos a apoyar en el conocimiento que ya tenemos, sería la parte constructiva. Y vamos a emplear los diferentes sentidos. La utilización de los 5 sentidos ayuda a los receptores a entender y recordar mucho más que la utilización de un solo sentido. Entonces, yo escucho, no olvido. Yo veo y recuerdo. Yo hago y aprendo. Aunque también el gusto y el olfato para algunas cosas son importantes, ¿verdad? Hay cosas que olemos y nos recuerdan o nos trasladan a ciertos momentos. Entonces también el gusto y el olfato también es forma de aprender. Y si vamos a dar cursos, por decir, de gastronomía y eso también es importante, ¿verdad? Ok. Se debe presentar la información en secuencia. Los puntos presentados al principio y al final de una sesión de capacitación son los recordados mejor que aquellos presentados a la mitad. Los 2 puntos más importantes deben ser dados al principio y al final. Entonces ya nos dicen aquí que naturalmente lo que recordamos de una sesión de capacitación o lo que mejor recordamos es el principio y el final. Entonces vamos a aprovechar esto y tanto al principio como al final debemos de poner los puntos más importantes. Entonces, por eso también las técnicas instruccionales nos dice que iniciemos con un tipo de introducción y vamos a terminar con una conclusión, ¿verdad? Entonces es donde se adquiere el mayor conocimiento. Se debe propiciar un aprendizaje por descubrimiento. Es el aprendizaje donde los receptores investigan conceptos, principios y procedimientos, analizan y sacan consecuencias con una mínima guía del instructor. ¿Ok? El emplear aprendizaje por resolución de problemas. Es el aprendizaje donde el instructor presenta el problema y la información del mismo a los participantes para que lo resuelvan. El problema siempre debe ser presentado claramente. Y por último, proporcionar un aprendizaje significativo. Implica que un procedimiento muy activo de la información por aprender. Así, por ejemplo, cuando se aprende significativamente a partir de la información contenida en un texto, se hace por lo menos lo siguiente. Entonces, se realiza un juicio de la pertinencia para decidir cuál de las ideas que ya existen en la estructura cognitiva del lector son las más relacionadas con las nuevas ideas. Después se determina la discrepancia, contradicciones y similitudes entre la idea nueva y las anteriores. Y con base en el procedimiento anterior, la información nueva vuelve a reformularse para crear
para poder asimilarse a la estructura cognitiva del sujeto. Entonces, esa es una forma en la que nosotros vamos a estar aprendiendo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. En vez de leer, yo les voy a redactar algo, a ver si podemos utilizar el aprendizaje significativo, que es aplicar esta técnica, para poder adquirir el conocimiento que les voy a decir. Entonces, yo les voy a contar un cuento donde está Pulgarcito, que mide 2 metros de altura. Y él vive en un castillo, y ese castillo fue llevado por 7 enanitos que lo rescataron del bosque porque fue envenenado por su padrastro con unas habichuelas mágicas. ¿Sí? Entonces, ese es el fragmento de la historia que yo les he contado. Muy bien. Entonces, vamos a tratar este conocimiento, lo podemos reforzar en alguna estructura que nosotros ya hemos tenido. Muy bien. Y hay similitudes con ese conocimiento que ya tenemos, pero también hay diferencias. Y vamos a ver de esas similitudes y vamos a sacar una conclusión. Muy bien. Enoch, ¿me podrías decir cuánto mide Pulgarcito? 2 metros de altura. Ok. ¿Por quién fue rescatado, Pamela? Pulgarcito. Por 6 enanitos. Por 6 enanitos. Muy bien. ¿Por qué lo tuvieron que rescatar, Guadalupe? Porque su papá lo envenenó. Muy bien. ¿Y en dónde vive Antonio? Me perdí, disculpa. Ok. A ver, Aurelio, que nos diga, ¿dónde vive? En un castillo. En un castillo. ¿Y en qué conocimientos anteriores? Dice que vamos a la idea nueva con ideas anteriores. ¿Con qué conocimientos anteriores ustedes lo compararon, Pamela? ¿Hay algún conocimiento anterior que tú ya tenías que te pudo servir de referencia? El mismo cuento, ¿no? ¿Cómo es? Un cuento, ¿verdad? Que a lo mejor escuchamos de niños, que a lo mejor se llamaba Pulgarcito. ¿Alguna otra referencia, Guadalupe? Pues diferentes cuentos que escuchamos de niños o a lo ¿Cuál largo otro, de aparte de Pulgarcito, cuál otro? ¿Cómo? Aparte de Pulgarcito, ¿qué otro cuento tú lo relacionaste? Yo lo relacioné con Blancanieves por los 7 enanos. Exactamente, y fue envenenado también, pero no por su madrastra, sino por su padrastro, ¿no? Entonces, si en vez de una manzana, fueron habichuelas. ¿Okay? Pero entonces estamos comparando conocimientos que ya teníamos. Vemos, se parece al cuento, pero cambió esto y es más fácil de tenerlo, ¿no? Entonces, así se aprende normalmente, ¿no? Tenemos el conocimiento, no estamos aprendiendo de cero, lo basamos en otros tipos de conocimiento, vemos si hay diferencias y esas diferencias las cambiamos. Ok, entonces es como se aprende del aprendizaje significativo. Muy bien. Vamos con el elemento 2 de 3 de nuestro estándar, que es cómo vamos a diseñar nuestros instrumentos de evaluación de los cursos de formación, lo que normalmente le llamamos los exámenes. ¿Recordamos cuántos exámenes o cuántas evaluaciones vamos a realizar, Antonio? ¿Sí recuerdas? El número de evaluaciones que vamos a realizar. 3 evaluaciones, una práctica, teórica y no recuerdo la otra. Ok. Hemos visto que sí van a ser 3, pero podemos usarlas si nos referimos en el momento en que las vamos a aplicar. Vamos a tener una que vamos a aplicar al inicio que va a ser diagnóstica, otra que vamos a hacer de manera intermedia que es formativa y una que vamos a realizar al terminar que sería la final. Entonces tendríamos esas 3 tipo de evaluaciones: diagnóstica, formativa y final. Y hay otra cuarta evaluación que ya no va a ser para el participante, sino ahora es donde el participante se va a desquitar y nos va a evaluar nuestro curso. Entonces, esa es la evaluación de satisfacción. ¿Okay? Y nos dice que aquí el estándar
que los instrumentos de evaluación deben de estar elaborados, ¿ok? No, yo no puedo, aunque sí puedo hacer, por decir, un tipo de examen verbal, oral, pero tiene que estar elaborado, ¿no? Mínimo el instructor debe de tener la hoja de lo que va a preguntar. Entonces, siempre debe de estar elaborado el instrumento de evaluación. Debe de indicar el nombre del curso. Entonces, este instrumento de evaluación debe estar elaborado, debe de indicar el nombre del curso, tiene que contener espacio para registrar el nombre del instructor y también para registrar el nombre del participante. Debe de contener espacio para registrar la fecha en que se está aplicando la evaluación y también debe de contener espacio, bueno, debe detallar las instrucciones de aplicación, debe de contener los reactivos de evaluación, debe de incluir las claves de respuesta para el evaluador y el instructor y debe de corresponder con las estrategias de evaluación mencionadas en la carta descriptiva y debe estar en formato digital o impreso y no debe de tener errores ortográficos. Entonces, esas son las características con las que debe de cumplir nuestros instrumentos de evaluación. Y los instrumentos de evaluación también deben de, bueno, las instrucciones de aplicación de los instrumentos de evaluación deben estar elaboradas, deben establecer las condiciones en que se va a aplicar, establecer los tiempos para la evaluación, debe de contener las indicaciones para el participante y las indicaciones para el evaluador. Los reactivos del instrumento de evaluación deben de corresponder con los objetivos de aprendizaje. Este punto es bien importante. Muchas veces decimos, bueno, sí tengo que hacer un examen, pero ¿qué pregunto? Pues tengo que hacer las preguntas o cada reactivo debe de estar enfocado a medir si se está logrando los objetivos de aprendizaje. Entonces, todas mis preguntas van a ir referidas para que a los objetivos de aprendizaje que yo he plasmado durante mi curso. Y estos deben de ser congruentes con el tipo de instrumento que voy a utilizar. ¿Cuáles son los tipos de instrumentos? Pues tenemos cuestionarios, lo que son listas de verificación y lo que son ¿cómo se llama? Las guías de observación. Entonces tenemos esos tipos de instrumento. Verificar, también es bien importante verificar una sola evidencia y o característica. ¿Qué quiere decir? Que en una sola pregunta o en una pregunta solo tengo que identificar una sola característica. Porque vamos a poner que yo preguntara, por decir, el día de hoy ingresaron puntualmente todos los participantes y encendieron sus cámaras. Entonces, ya estoy preguntando dos cosas, ¿verdad? Puede decir, sí, todos llegaron puntualmente, pero no todos encendieron sus cámaras. Entonces, ya que le pongo medio punto, o vale más que hayan llegado puntualmente, o vale más que hayan encendido sus cámaras, entonces ya se entra una confusión. Entonces, por eso nos dice que no debemos de verificar, o sea, verificar una sola evidencia o característica. Entonces, en un reactivo pongo, llegaron puntualmente, y tendría que ser otro reactivo, todos los participantes encendieron sus cámaras, entonces es como lo vamos a estar utilizando. Estos reactivos deben de ser medibles y tenemos que indicar su valor. Medibles, le vamos a dar nosotros la medición que nosotros queramos en cualquier tipo de escala. Si va a valer 1%, o va a valer un punto, o vamos a agarrar una escala de 100 y va a valer cada 1.25. Ustedes determinan el valor que le quieran dar, pero deben de ser medibles y debemos indicar el valor de cada reactivo. Si todos van a valer lo mismo, pues al principio puedo indicar cada reactivo vale un punto. Y ya estamos especificando que todos valen lo mismo. Las claves de respuesta para el evaluador deben de estar elaboradas. Debe de contener las respuestas definidas como correcta. De igual manera se debe indicar la ponderación de cada reactivo y señalar el puntaje. Entonces, en la hoja de respuestas tendríamos que también indicar cuánto va a valer cada reactivo. El instrumento para evaluar la satisfacción del curso, pues es muy parecido, o los requisitos son muy parecidos
a los otros instrumentos, solo que ahora ustedes ven que dice curso o que tiene que tener espacio para el nombre del curso, también para el nombre del instructor, pero no está el nombre del participante. ¿Por qué? Porque se recomienda que este tipo de evaluación sea anónima, para que el participante pueda dar su opinión abiertamente, y recordemos que sobre en este instrumento de evaluación, pues su objetivo es que nosotros encontremos oportunidades de mejora para nuestro curso. Entonces, si es anónimo, es más probable que nos digan esas oportunidades de mejora abiertamente. También se debe de enunciar las instrucciones generales de aplicación, señalar la escala de estimación del nivel de satisfacción, incluye los reactivos sobre las características del evento, o sea, también los reactivos sobre el contenido del curso, los reactivos sobre los materiales didácticos, los reactivos sobre el desempeño del instructor, y también contiene espacio para registrar comentarios adicionales. ¿Okay? Estos instrumentos tienen que cubrir con ciertas características. Las principales es que sean o que tengan validez. ¿Qué es esto? Que garantiza que se consideran todos los contenidos que se buscan evaluar y que la muestra del contenido que se utilizó para integrar el instrumento es representativa. Entonces, esto de validez quiere decir que si el participante saca 10, efectivamente haya adquirido todo el conocimiento que esperamos. O sea, que se logró al 100% lo que es el objetivo general. Ajá, se está cubriendo al 100% el objetivo general y lo comprendió al 100% el participante. Si saca 8, pues le faltó un 20%, si saca 7, le faltó el 70%. Entonces, eso es la validez, que nos dé efectivamente el grado en que se está cumpliendo. Es importante, y ustedes pueden hacer los ejercicios. Me ha tocado a veces a compañeros que he estado evaluando y sin conocer de la rama del curso que ellos están realizando y ni haber tomado el curso, puedo contestar el examen y me va bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que ese instrumento no es válido, ¿verdad? No muestra validez, porque pues lo pasa uno a lo mejor hasta luego por lógica, ¿no? Muchas veces colocamos los incisos y entonces creemos que es lo más fácil, pero para asegurar la validez sí le tenemos que pensar para que realmente el resultado de ese examen nos asegure el grado en que se está cumpliendo o refleje más bien el grado en el que el participante domina o conoce el objetivo general. Otra parte es que sea confiable, y es la consistencia de los datos a través del tiempo. Siempre que un instrumento se aplique en situaciones similares, se obtendrán resultados similares. ¿Ok? Entonces esa es la confiabilidad. Que yo lo puedo aplicar con un grupo o con otro grupo similar y me va a dar un resultado similar. Muy bien. Ok, ¿qué características de los instrumentos, o la característica de los instrumentos de evaluación? Cuando yo quiero evaluar lo que son habilidades y destrezas, que sería la parte del saber, ajá, del saber ser, ajá, de la parte del saber ser, lo que es la habilidad de las personas y su destreza, voy a tener lo que es una guía de observación. También si yo quiero evaluar lo que son hábitos y valores, más bien hábitos y valores, voy a utilizar también lo que es una guía de observación. Si yo quiero evaluar lo que son conocimientos, puedo utilizar lo que son cuestionarios. Estos cuestionarios pueden ser estructurados o no estructurados. Y dentro del cuestionario, lo que marca el estándar como cuestionario, pues se abren todas estas opciones, ¿no? Está el estructurado y el no estructurado, lo que es la opción única y opción múltiple, de complementación, preguntas y respuestas breves, preguntas y respuestas extensas, relación de columnas, afirmación, razón, sí, no, por qué, lo que es verdadero y falso, lo que es un ensayo, la ordenación de procesos, entre otros. Todo esto lo engloba en cuestionarios. Entonces, en cuestionarios. Entonces voy a tener cuestionarios, lo que son guías de observación,
y listas de verificación. Principios para la elaboración de los reactivos. Nos indica que los reactivos de respuesta estructurada presentan soluciones esperadas, únicas y establecidas de antemano. Sirven para identificar fácilmente si el candidato cumple o no con dicha respuesta. Y los reactivos de respuesta no estructurada, la solución esperada puede ser viable y no está previamente estipulada. La valoración de la respuesta implica un análisis de experto. Enoc, ¿nos podrías decir cuál es la diferencia entre un reactivo de respuesta estructurada y uno de no estructurada? Los de respuesta estructurada es donde la respuesta ya está definida previamente, o sea, como los de opción múltiple. Exacto. Y respuesta no estructurada es donde una respuesta abierta que tiene que escribir el participante, algo así. Ajá, pues sí que una respuesta prácticamente de las que caen aquí, como una de respuesta extensa o también un ensayo. Entonces, esos podrían ser de respuesta no estructurada. Y también su diferencia principal es que la respuesta estructurada pues es muy fácil de calificar, porque a cualquiera le damos lo que es la guía de calificación o el examen contestado y puede determinar si está correcto o no. Pero cuando es de respuesta no estructurada, ahí ya no cualquiera lo puede calificar, porque se requiere analizar cada uno de estos reactivos para determinar si es correcto o no. Muy bien. También se va a utilizar un lenguaje comprensible, o se debe utilizar un lenguaje comprensible para los participantes. Se debe redactar de manera clara y sencilla, evitando utilizar las negaciones. ¿Me podrías dar un ejemplo? ¿Quién será? Bueno, a ver, Pamela. Un ejemplo de una pregunta redactada con negación. Por ejemplo, tomando en cuenta, los cursos que yo doy, una pregunta podría ser, dame un segundo, evitando la utilización de negaciones. Ay, Carlos, no se me ocurre ninguna. Te voy a cambiar la pregunta. A ver. ¿No me podrías dar un ejemplo de de una pregunta con negación? ¿De una pregunta con negación? Sí. ¿No me podrías dar un ejemplo? Entonces, ya estoy usando la negación, ¿verdad? ¿Y qué es lo que uno debe de responder? Si responde sí, ¿qué quiere decir? Se contradice, ¿no? O sea, esa respuesta va a ser contradictoria. Ya no es claro, porque si realmente tú me pones sí, entonces, que estás diciendo que sí, no me puedes dar un ejemplo, ¿no? Exacto. Pero si dices no, pues también hay una confusión. Entonces, para evitar ese tipo de confusiones, no debemos de preguntar con negación. Entonces, si yo pregunto, ¿sí me puedes dar un ejemplo? Entonces ya es claro, ya me pones sí puedo o no puedo. Entonces, ok, entonces no debemos de hacer preguntas con negación. Entonces es lo que dice aquí, ¿no? Después, redactar de manera clara y sencilla, debe referirse a una sola. Ok. Cada reactivo debe referirse solo a una característica, evaluar, ya lo vimos, contar con una sola respuesta correcta, o expresión o demostración posible. Ok. Aquí, desafortunadamente, hasta el conocer en los mismos instrumentos, en algunos instrumentos de algunos estándares, incumple con este requisito que nos está poniendo, ¿verdad? También incumplen, he visto en exámenes para entrar, de admisión para entrar a la preparatoria, también se incumple con este requisito. ¿Qué quiere decir? Contar con una sola respuesta correcta, expresión o demostración posible. ¿Qué sucede? Me he topado con algunos exámenes, les dio el propio conocer en sus instrumentos de evaluación,
no para los estándares que ustedes van a calificar, ¿no? Sino para otros estándares que he visto, maneja o comete ese error. El contar con más de una respuesta. Vamos a suponer que la pregunta es, ¿qué día es hoy? Inciso A, miércoles. Inciso B, 5 de enero. Inciso C, jueves. Inciso D, inciso A e inciso B. Entonces, hay 3 respuestas correctas, porque efectivamente hoy es miércoles, el inciso A. Efectivamente, hoy es 5 de enero y también el inciso D, pues podríamos indicar lo que es inciso A e inciso B. Yo supongo que ellos esperan que uno indique inciso C, ¿no? Perdón, el inciso D que marca las 2. Pero en realidad las 3 son correctas. Entonces, esto no lo permite el estándar. No lo debemos de hacer nosotros en nuestros cursos, ¿ok? Nada más vamos a tener una sola respuesta correcta. ¿Hasta aquí hay alguna inquietud sobre lo que son los instrumentos de evaluación? ¿No? Ok. Vamos a ver si es cierto. A ver, Guadalupe. Si yo quiero evaluar la parte de mi objetivo afectivo, ¿qué tipo de instrumento utilizarías? Si yo quiero evaluar, a ver. Ajá. Tenemos todos un objetivo general y ese objetivo general se compone con una parte cognitiva, una parte psicomotora, una parte afectiva y otra parte de relación social. Y dijimos que nosotros, ¿qué es lo que vamos a preguntar? Pues sobre nuestros objetivos. Pero entonces yo quiero evaluar la parte de mi objetivo, si se está comprendiendo la parte de mi objetivo que es afectiva. Entonces, ¿qué tipo de instrumento tú utilizarías para evaluar esa parte afectiva? A ver si estoy bien. Según yo, sería, o sea, porque tengo entendido que hay 3 tipos de evaluación, que son diagnóstica, formativa y final. Esos son los tipos de evaluación de acuerdo al momento de aplicación, pero lo que aquí nos aplicaría son los 3 instrumentos de evaluación que tenemos diferentes, que es los cuestionarios, la guía de observación y la lista de verificación o el checklist. Ajá. Y tú vas a evaluar la parte afectiva. De esos 3 que dijimos, una lista de observación, una guía de observación, una lista de verificación o un cuestionario, ¿qué utilizarías para evaluar esa parte cognitiva? Perdón, afectiva. Afectiva. Sería, o sea, siento que el cuestionario no, descarto el cuestionario, sería, no estoy segura si la lista de verificación. ¿Todos están de acuerdo? Aurelio dice que sí. Pamela dice que posiblemente. Enoch hasta brincó de gusto. No, es la fotografía. No sé, Enoch, ¿tú dices que sí o que no, Enoch? No, yo creo que no. Muy bien, Enoch. No hay que llevar la corriente. ¿Y tú, Antonio? A ver, mientras... Okay. Creo que sí, podría ser. Lista de verificación, cuestionario, ¿y cuál era la otra opción? La correcta. A ver, Pamela, ¿cuál es tu participación? No, yo sí estoy de acuerdo con Lupita, porque por lo que tengo entendido, por ejemplo, la guía de observación se utiliza más en la habilidad y en la destreza, en el saber ser. El cuestionario no lo tengo muy claro, entonces yo también me iría por la lista de verificación. Aurelio. ¿Tenemos el mute, Aurelio? ¿Ya me escuchan? Ya. Perdón, guía de observación. Guía de observación. Muy bien. Es correcta, Aurelio. La guía de observación es la que debemos utilizar. ¿Por qué?
La guía de observación es el único medio en el que podemos checar la parte de hábitos y valores, actitudes. La guía de observación es el instrumento que vamos a utilizar cuando la persona esté realizando cierta actividad. Entonces es la única que nos da las herramientas para verificar si lo está haciendo de manera adecuada, ¿no? Si los hábitos, los valores lo están haciendo de manera correcta. ¿Por qué no la lista de verificación? Porque la lista de verificación va más enfocada ya a evaluar lo que es el propio desempeño, el producto final. Es un checklist donde únicamente se verifica si cumple o no está cumpliendo. Entonces sí quedó un poquito claro por qué es uno y por qué el otro. ¿Me podrías repetir lo que mencionaste de la guía de observación? La guía de observación nos ayuda a evaluar la parte del tanto la relación social, o sea, pues nos va a servir para la relación social y también para la parte del saber ser o la parte afectiva, o sea, todo eso que conocemos. Todo ello son hábitos, valores, actitudes que se pueden estar evaluando. ¿Por qué es el único que nos sirve? Porque es el único en el que tenemos que estar observando mientras se realiza la actividad para verificar si cumple o no. Por eso es una guía de observación. No voy a ver el resultado, sino voy a observar cómo lo está realizando. Cuando quiero evaluar el resultado, entonces hago un checklist. Entonces el checklist o la lista de verificación, entonces ahí sí voy a evaluar las características de mi resultado. Ya, claro, clarísimo. Gracias. Y entonces ahora sí, cuando manejemos el cuestionario, ya Guadalupe fácilmente, ¿para qué parte del objetivo es Guadalupe el cuestionario? ¿Cognitivo, psicomotor o afectivo? Cognitivo. Cognitivo, exacto, ¿verdad? Cuando vamos a evaluar los conocimientos, puedo utilizar un cuestionario en cualquiera de sus modalidades. Un crucigrama, verdadero o falso, opción múltiple, preguntas estructuradas, no estructuradas, cualquiera de sus modalidades puedo utilizar la parte del, cognitiva o el cuestionario. También a veces tenemos la confusión que solamente puedo utilizar uno de ellos y no es así. O sea, si yo voy a hacer, por decir, en mi evaluación final, puedo utilizar un instrumento de guía de observación y otro instrumento de cuestionario. ¿Okay? Entonces, el examen estaría compuesto como de dos instrumentos, por decirlo así. Entonces, no tengo que limitarme a uno, porque si yo voy a evaluar dos tipos o dos objetivos o dos partes de mi objetivo, por decir la parte cognitiva y la parte psicomotora, puedo utilizar un cuestionario y una lista de verificación. Entonces, estoy abarcando toda esa parte de mi objetivo. Recordemos que el propósito es yo tengo que asegurarme que se está cubriendo todo el objetivo. Y como mi objetivo tiene la parte cognitiva, psicomotora, afectiva y relación social, pues tengo que tener instrumentos, tanto cuestionarios como listas de observación, como lo que es una guía de observación. Lista de verificación y guía de observación. Entonces, es lo que vamos a estar utilizando. Muy bien. ¿No hay alguna otra inquietud sobre lo que son los instrumentos de evaluación? Pamela, adelante. Nada más para confirmar, Carlos. Entonces, la guía de observación sería afectiva, la lista de verificación sería de psicomotor y el cuestionario sería cognitivo. Así es. Ah, ok, gracias. Ok. Entonces vamos ahora con nuestros manuales. Ya es un tema mucho más rápido y sencillo. Únicamente ver qué es lo que tienen que tener los manuales. Tenemos que diseñar dos manuales. Uno que es el manual del instructor y otro que es el manual de los participantes. Entonces, el manual de los participantes debe de incluir lo que es el nombre del curso, mencionar el nombre de la persona que diseñó el curso, debe de contener el índice del curso, contiene la presentación del manual, contiene la introducción, señala el objetivo general del curso
conforme a nuestra carta descriptiva, también debe de traer los objetivos particulares. Vamos a desglosar todos los temas y se va a indicar la fuente de información documental y se presenta en formato digital o impreso. Ok. Entonces, la presentación del manual. Aquí no debemos de confundir qué es la presentación de mi curso. Ajá, en algunos compañeros luego me ponen aquí como la introducción al curso y no es así. La presentación del manual es para darle la bienvenida al participante y ofrecerle recomendaciones acerca de la forma de utilizar el manual. ¿Okay? Entonces aquí voy a decir, bueno, vamos a estar utilizando el manual durante las sesiones o exclusivamente hay ciertos momentos durante la sesión donde vamos a estar utilizando el manual, si deben de hacer anotaciones, no deben hacer anotaciones, o si el manual es para reforzar o repasar posteriormente a la sesión que se está llevando a cabo. Entonces, ustedes aquí van a determinar cómo se va a estar utilizando el manual y cómo está organizado. Entonces van a decir, bueno, en la primera parte van a encontrar la introducción, en la parte de atrás van a encontrar hojas blancas para si quieren hacer anotaciones, o hay un espacio donde vienen los instrumentos de evaluación. Aquí van a determinar la organización de su manual. Entonces, el punto es cómo vamos a presentar al manual, no al curso. Vamos a hacer todo referencia a nuestro manual. Y después, ahora sí, ya viene la introducción del manual del participante desarrollada. Entonces, ahí sí va a tener ya un resumen de los temas, señala el beneficio que el curso aportará a los participantes, y aquí estamos utilizando principios de andragogía. Establece el enfoque didáctico y debe de ser congruente con los objetivos. Después vamos a sacar los temas desarrollados del manual. Vamos a empezar a desarrollar los temas. ¿Quién me podría decir de dónde vamos a determinar los temas? ¿De dónde sale el temario? A ver, Guadalupe. ¿De los objetivos? Muy bien, exacto. Entonces, de nuestros objetivos particulares, ahí va a salir nuestro temario. Entonces, ya vamos a tener nuestro temario. Entonces, ¿este va a corresponder con la carta descriptiva? Claro que sí, porque pues ya los plasmé en la carta descriptiva. ¿Es congruente con los objetivos? Pues de ellos mismos saqué mi temario. Va a mencionar los objetivos particulares, los que va a cubrir mi temario, y se establece, se están desarrollando de lo simple a lo complejo. O sea, nuestro manual también debe ir de lo simple a lo complejo y describe las actividades necesarias para el desarrollo de los temas, contiene la síntesis o conclusiones del contenido de cada tema y también incluye una forma de evaluación por tema. Esta forma de evaluación por tema es diferente a mi instrumento de evaluación o puede ser la misma, ustedes lo determinan. Pero debe de haber una forma de evaluar cada tema. Muchas veces más se preguntan una o dos preguntitas y ya se está evaluando esa parte, ¿no? No es necesario que ustedes lo realicen durante su curso, ¿ok? La fuente de información documentada o tomadas de internet del manual, o sea, la bibliografía, debe de cumplir con esas características, debe de corresponder con los objetivos, especifica el nombre del autor, señala el año de publicación, indica el título de la obra y refiere la editorial o la URL y señala el país de origen o de la fecha. Aquí también un error común es que cuando utilizan una página de internet, sí colocan la URL, pero la dejan solita, como que nada más la copian ahí del buscador y la pegan. Y un requisito es que debemos de señalar la fecha de acceso al documento. ¿Okay? Entonces tiene que ir acompañado de eso, porque a muchos se les pasa y nada más me pegan ahí la URL y no le ponen ni cuándo ni si entraron a ella. Entonces eso sería un incumplimiento a este punto. Ok. El manual del instructor debe de estar elaborado. Ok, entonces este fue el manual del participante.
La diferencia del manual con el instructor es el propósito, ¿verdad? Este manual del instructor, su propósito es dar los lineamientos a seguir al instructor para que pueda impartir su curso de una manera homogénea o estándar, ¿verdad? Cualquiera que impartiera el curso lo debe de impartir de la misma forma. Entonces, este manual debe de incluir el nombre del curso, debe de incluir el nombre de la persona que diseñó el curso, tiene que contener el índice, cuenta con una introducción, debe de incluir también nuestra carta descriptiva, o sea, dentro del manual debe de estar la carta descriptiva, describe los requerimientos del lugar de capacitación, contiene las sugerencias para desarrollar los temas, incluye los instrumentos de evaluación. Dime, Noc, adelante. Bueno, es que es del manual del participante. Ajá. Me perdí, no sé o no escuché. ¿Qué tan en la parte de los temas desarrollados? Por ahí resumen de los temas, algo así. Aquí está el punto 4. Temas desarrollados de manual participante. ¿Qué tan a profundidad o qué tan extenso deben ir? Es decir, ¿debemos tener ahí todo lo que se va a dar en el curso? ¿O nada más así? O sea, ¿qué tanto? Porque a veces, o sea, he visto de las dos manuales que son así prácticamente un libro donde todo lo que se vio, y hay otros donde nada más es como copia de la presentación y ya, y listo. Ok. No podría ser una copia de la presentación porque la presentación prácticamente es un material didáctico, ¿verdad? Entonces, sí tendríamos que cumplir con lo que menciona, pero qué tan detallado debe de ser va a depender de dos cosas. Una, y que es muy importante, del perfil que van a tener tus participantes. Y otra, el grado de complejidad del objetivo a lograr. Entonces, de acuerdo a eso, tú tienes que determinar qué información es suficiente para que ellos adquieran ese conocimiento prácticamente. Porque no se trata de colocar un libro a lo mejor si no se necesita, ¿no? Porque va a ser información que muchas veces ni siquiera van a ver todos los alumnos o los participantes. Se trata de tener únicamente la información necesaria que permita llevar al participante de donde tú lo estás tomando, que es de acuerdo al perfil que determinaste, a lograr tus objetivos de aprendizaje. ¿Okay? Entonces, esa es la información que tú debes de determinar. ¿Sí me explicó? Vamos a suponer que vamos a tener, a lo mejor tú dices uno que es de forestación, ¿no? Para forestar, o para cortar, perdón, para deforestar. Pero vamos a suponer que lo pones abierto, que es para cualquier persona. Entonces, ahí sí requeriría ser más específico o incluir muchas más cosas, porque en primera, pues deberíamos de comprender qué es deforestar o qué es forestar, y todas las cosas que no comprendemos la mayoría de la gente que no está sumergida en ese ambiente. Entonces, ahí sí tiene que ser mucho más extensa la explicación y con más detalle para que se pueda alcanzar el objetivo general. Pero si tú limitas que va a ser a lo mejor para personal con cierta competencia que ya tenga ciertos requerimientos, pues ya puede ser que sea mucho más fácil y con menos información el lograrlo comprender. ¿Sí me llegó esa parte? O sea, uno determina de acuerdo al perfil de su participante y el grado de complejidad de los objetivos, cuál es la información necesaria para lograr ese aprendizaje. No se trata de meter mucha información, se trata de meter únicamente la información suficiente para lograrlos de llevar del punto A al punto B. Y ya. Más o menos, o no quedó muy claro. Bueno, si es que si meto la información como para que ellos pasen de un punto A a un punto B, es como que, o sea, les estoy dando como todo el curso por escrito, y no sé, después es un curso que ya nada más se pasa en el manual y ya para qué toman el curso, o sea, como ese tipo de cosas, ¿cómo se controla? Ok. Ahí eso no lo contempla el estándar,
porque sí te entiendo, ¿no? Por decir, bueno, ya tienen el manual y ya para qué compran el curso, o de cualquier otro lo podría desarrollar de alguna manera más fácil. Teóricamente, y lo que pide el estándar es que así debiera de ser. El manual te debe de dar la información para poderlo comprender, porque el instructor pues va a desglosar esa información prácticamente nada más, ¿no? Y le va a explicar para que se comprenda. Pero el temario pues va a ser el mismo. El temario que venga, que des en tu curso, debe de ser el temario que se va a ver durante, o que debe de contener tu manual. Y ahí lo vas a desarrollar. Lo que sí puedes hacer, y también es válido para asegurar esa parte de que no te vayan a plagiar por completo tu curso, es poner únicamente la información necesaria o básica dentro del temario y que tú lo desarrolles cuando estés realizando tu curso. Entonces, eso también es permitido, ¿no? No se considera como buena práctica para la parte de aprendizaje, pero a lo mejor para la parte de mantener el conocimiento, pues te pueda servir, ¿no? Para que no te lo vayan a piratear por ahí el conocimiento. Ok, bueno. Entonces, vamos a continuar. Después vemos con el manual del instructor, y en este, ¿alguna duda, Guadalupe? Sí, en ese sentido, Carlos, no sé si esté permitido que el manual sea tipo un libro de matemáticas de la SEP, o sea, que en lugar de la información tal cual, textual, sea como para que la persona que tome el curso vaya completando o haciendo ciertos ejercicios, ¿se permite? Sí, está permitido y es una buena práctica. Eso es una buena práctica y está permitido y lo puedes ir complementando prácticamente de esa forma. Okay. El propósito es que con el manual, con los materiales didácticos, con sus instrucciones de enseñanza, o sea, con su participación como instructor, todo eso se conjuga y se complementa para que se logre el objetivo. A lo mejor, si tú puedes dar más, a lo mejor en los manuales y abarcar menos en la instrucción, pero al complementarse se logra el objetivo. O al revés, dar menos en el manual y lo das más en la instrucción y al final se logra el objetivo. El chiste es de que al conjugar todos los elementos que van a contribuir en tu curso, se logra alcanzar el objetivo que tenemos, ¿no? Determinado. Ok, entonces vamos a continuar ya con el manual del instructor y decíamos que también debe tener el nombre del curso, el nombre de la persona que diseñó el curso, tiene que tener el índice, debe de contener una introducción, la carta descriptiva, los requerimientos del lugar de capacitación, contiene las sugerencias para desarrollar los temas. Este es un punto que el otro manual no lo tiene, entonces es bien importante poner las sugerencias para que el instructor pueda desarrollar los temas, debe de incluir los instrumentos de evaluación, incluye también las claves de estos instrumentos de evaluación, señala las fuentes de información documentadas, se presenta en formato digital o impreso y sin errores ortográficos. Entonces, en la introducción del manual del instructor debe estar elaborada y explica cuál es el propósito del manual. Entonces, el propósito de este manual, pues, es dar todas las herramientas necesarias para que el instructor pueda impartir un curso. Debe de exponer la estructura del curso. Expone la modalidad del curso, si es presencial, en línea, tutorado, autodidacta, mixto. Los requerimientos del lugar de capacitación elaborados. Debe de señalar las características del lugar de capacitación, mencionar el material de apoyo a utilizar, especifican el equipo necesario para desarrollar el curso y proporcionar las recomendaciones de uso del material de apoyo. Y también tiene que tener los temas del manual del instructor, deben de corresponder con los mencionados en la carta descriptiva, ofrecen sugerencias de los apoyos necesarios para la explicación de cada tema y describe las técnicas, actividades y ejemplos para el desarrollo de cada tema
y describe las formas, criterios y tiempos de evaluación por cada tema. Las fuentes de información pues deben ser iguales prácticamente que las del manual de los participantes. Muy bien. Ok. Este manual del participante, o más bien del instructor, en ocasiones como que no le dedicamos el empeño suficiente. Y muchas veces he preguntado por qué, y me dicen, pues es que yo voy a dar el curso, si yo ya lo diseñé, pues ya no le tengo que poner tantas recomendaciones y todo, porque yo ya sé cómo lo voy a hacer, o cómo yo lo he hecho de esta manera y funciona, y no lo plasman o no lo determinan en el manual. Esto no es recomendable, porque hay dos cosas. Una, los cursos se pueden vender así. Ajá, podemos vender en nuestro curso el puro diseño. ¿Ok? Entonces aquí está mi diseño y te lo puedo vender y no hay ningún problema. Y ahí vienen ya todas las recomendaciones para que se pueda impartir y se logren los resultados adecuados. Y otra, sucede que yo diseño el curso y pasa un tiempo que no lo doy y cuando lo quiero dar ya ni me acuerdo por qué puse este ejercicio, que por qué puse este material didáctico y vuelvo a empezar o no lo hago conforme la idea inicial o conforme fue el diseño. Entonces es importante que en este manual del instructor pues seamos específicos y coloquemos la información suficiente para poder impartir el curso en cualquier momento o que otra persona lo pueda impartir. Una recomendación que yo doy que no le incluye el estándar es que en este manual incluyan el perfil del instructor. ¿Okay? Entonces, si ustedes van a vender el curso es bien importante. A mí un principio, pues yo solamente en los primeros cursos que vendí, pues seguí tal cual el estándar y un cliente me reclamó, oye, que ya dieron el curso y nadie aprendió nada. Y ya dije, pues ¿quién lo dio? Pues fulanito de tal, no, pues ese cuate no cumple con nada, ¿no? Entonces, sí es importante que coloquemos el perfil del instructor. O sea, sí cualquiera puede dar el curso, pero que cumpla con este perfil, ¿verdad? Y ya está, el curso ya está diseñado y únicamente la persona que cumpla con el perfil lo va a poder impartir de manera correcta y adecuada. Muy bien. ¿Alguna inquietud sobre el estándar 301? ¿No? Ya arrancamos con la evaluación, entonces, una vez, ¿quieren? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Cuánto tiempo dura la certificación? Si se certifican hoy, ¿hasta cuándo se tendría que renovar? Un año, ¿no? 4 años. Pero si quieren cada año pagármela, no hay problema, ¿eh? Yo con Creo gusto. que es cada 3 años, ¿no, Carlos? Tengo Porque hay una actualización del estándar, ¿no? La 301 son 4 años. Ajá. Entonces, esa vamos ya cuando ustedes hagan su evaluación, 4 años está vigente su certificado. Para la 217 es como dice Antonio. Para la 217, esa va a tener un proceso de verificación o revisión cada 3 años, pero hasta que realmente sufra un cambio, ahí se va a perder la vigencia de nuestro certificado. Ok. Entonces, de aquí, de la 301, que estamos concluyendo el día de hoy, ya podemos empezar a elaborar lo que son los formatos que nos van a aplicar. ¿Okay? Entonces, en la información que se les mandó, al final del nombre viene al estándar que aplica. Entonces, ya de la 301 pues, nos aplica, pues creo que casi todos menos el último, ¿no? Pero ya podemos empezarlos a elaborar. Empecemos con la planificación del curso. Ya teniendo, este es bien importante y no es complejo, y ahorita que tenemos el conocimiento fresco, es más fácil de llenarlo. Entonces, sí les recomiendo que ya empecemos a llenarlo, y si tienen algunas dudas, pues todavía tenemos 2 días que podrían salir de manera rápida, ¿no? Y si no, no se preocupen, cuando ustedes tengan la duda, aunque ya se haya acabado la parte de la alineación, también las atendemos. Pero ahorita, si ustedes se enfocan en hacer esto,
rapidito sale, o sea, en 1 o 2 semanas terminan con el proceso de los 2 estándares. ¿Verdad, Pamela? Para que ya el 2023 ya hablemos de otro estándar, ya no sea el mismo, ¿no? Ok, entonces lo podemos llevar de esta forma y serían los documentos que estaríamos llenando prácticamente. Entonces, si no hay ninguna otra inquietud, ¿no? Del 301. Adelante, Antonio. Ayer nos habías comentado que para mañana sería el tener la planeación del curso, ¿no? Exacto. Ajá. Mañana quedó como compromiso que vamos a entregar el formato. Y qué bueno que lo comentaste, Antonio, porque Pamela no estaba. Entonces, este formato de programa doble certificación, Pamela, no recuerdo si tú lo tienes. Te lo voy a hacer llegar como quiera por WhatsApp. Sí, gracias, Carlos. Ajá. Entonces, este programa es un programita muy sencillo en el cual únicamente vamos a llenar los campos de las fechas compromiso para poderlo aterrizar. Entonces, aquí lo tenemos. Nada más vamos a colocar nuestro nombre, fecha de elaboración, la revisión va a ser la número 0 y aquí son las fechas que compromiso, que nos vamos a comprometer a tener realizada la actividad, que es determinar el objetivo general en la primera actividad, después tener completa toda nuestra planeación del curso, que es el documento 01, y vamos a colocar las fechas. ¿Cómo me voy a dar idea de cuánto tiempo tardo en hacer esto? Con los cuadritos de acá. Cada cuadrito de estos vale entre 1:30 y 2 horas de trabajo. Entonces, determinar tu objetivo del curso no te debe de llevar más de 4 horas dedicándote a eso, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, hay gente que ya lo tiene y lo saca muy rápido, pero es un tiempo promedio en el que estamos manejando. Entonces ya dices, bueno, yo le puedo dedicar hoy mis 4 horas y ya pongo aquí la fecha en lo que lo voy a terminar. Entonces, el compromiso que mencionaba Antonio es que el día de mañana este formato lo tenemos que entregar lleno completamente hasta aquí, la parte verde. Lo azul ya lo podemos complementar después, pero mínimo hasta aquí, que es la parte verde. ¿Está muy bien? Ok. Ahorita terminando la sesión, Pamela, te lo voy a llegar por WhatsApp. Aurelio. Sí, yo tengo una pregunta. No sé si está en tiempo o lo vas a ver después, pero es con respecto a lo que marca como contrato de aprendizaje. Ok. ¿El contrato de aprendizaje sobre el formato o sobre el concepto de contrato de aprendizaje? De las dos cosas, sobre el concepto y sobre la forma de llenar el formato. Ok. No me quedó muy claro a mí, o sea. Sí, lo checamos si quieres una vez porque ya no se toca en el otro estándar, entonces Okay. una vez lo checamos. El contrato de aprendizaje, este es el formato sugerido, ¿verdad? Que ustedes le pueden hacer algunas modificaciones, pero aquí el propósito es que nos comprometamos, tanto el instructor y el instructor haga que se comprometan los participantes sobre o que adquieran ciertos compromisos para que se desarrolle y se alcancen los objetivos deseados. Entonces, aquí los compromisos del instructor. ¿Qué compromisos debe de hacer el instructor para que se logre los objetivos deseados? Pues bueno, pues puede aclarar las dudas, tratar de aclarar las dudas del instante, cumplir con los tiempos establecidos, verificar que todos participen, o sea, ¿qué te comprometes tú como instructor, ¿no? A dar lo mejor de mí, a dedicar a lo mejor si es necesario tiempo adicional del curso, por si alguna duda yo no pudiese atendérsela el día de hoy, me comprometo a atenderla mañana, ¿no? Prácticamente. Entonces aquí, ¿cuáles son tus compromisos? Y los compromisos del participante. Normalmente ponen preguntar si tengo duda, poner atención, ¿no? Dedicar el 100%, cosas así. El chiste, el propósito es que de alguna forma ellos se sientan obligados con tu curso en poner atención, en aclarar sus inquietudes, aclarar sus dudas, toda esa parte. No sé si queda claro la parte del contrato de aprendizaje. Sí, una última pregunta, si me permiten.
Y estos los compromisos del instructor obviamente lo llenamos nosotros. Así Y es. el compromiso del participante, ¿también lo llenamos nosotros o eso lo hace Lo cada llenan participante? ellos. Un punto, Ok. un requisito es que acordar los compromisos del participante, ¿no? Entonces, Ok. ¿cómo nos acuerdan? Pues aquí ellos los ponen y ya al firmarle los dos ya se queda como un acuerdo. Este es Ok, un perfecto. método y no es para nuestro proceso de certificación, sí requerimos tener la evidencia, pero ya en la práctica, pues los compromisos se pueden hacer de manera verbal o de otra forma, ¿no? Que sí es una Ok. buena práctica tenerlos impresos, ¿no? Y firmados por ellos, porque sí se crea esa parte pues yo no te estoy obligando, tú te comprometiste, ¿no? Con el curso. Ujú. Entonces, aplicar lo aprendido también es otro de los compromisos que buscamos que ellos adquieran. Entonces, por eso, previo a presentar esto, como que se hace una terapiada, pues un coco wash y crear unas buenas ambiente para que ellos Ujú. estén emocionados o con una emoción adecuada y entonces digan, sí, sí voy a poner atención, sí me voy a comprometer al curso, voy a aplicar lo que aquí vi, todo esto, ¿no? Es lo que vamos a estar realizando. Ok. Ok, muchas gracias. Por nada. ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Muy bien. Bueno, tenemos todavía 2 días para que... adelante, Guadalupe. En el programa que vamos a hacer, que te vamos a entregar mañana, ¿entre qué fecha y qué fecha podemos establecer nuestras fechas? Tú eres de las pocas privilegiadas que tienes hasta 3 meses para poder establecer tus fechas. Ok. Todos los demás, bueno, sí, porque también la otra compañera no se presentó, tienen como fecha límite en febrero quedamos. Antes de febrero tienen la fecha límite. Tú todavía tienes chance de 3 meses, pero te recomiendo que lo pongas ya también en febrero. Ok, va. Muy bien. Ok, entonces, si no hay más dudas, esperamos a que llegue, ¿no? Nah, no es cierto, ya nos despedimos entonces. Nos vemos el día de mañana. Que tengan bonita noche. Por favor, entremos unos minutitos antes de las 7, ¿sí? Para que empecemos todos puntuales. Ok, bueno, gracias, De que tengan bonita acuerdo. noche y que descansen. Muy buenas noches a todos. Hasta luego. Noche. Buenas noches, Enoch.